¿Cómo están? Buenas noches. Le damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Gracias porque el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Él está aquí también. Y le damos gracias por su presencia en nuestras vidas. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo precioso que vamos a tener aquí. Que el Señor derrame de su gracia, de sus bendiciones en cada hogar. Que ese hogar se convierta en un lugar donde mora la presencia del Espíritu Santo. Les invito a elevar una oración y ponernos en manos del Señor. Poderoso Dios, en esta hora te damos la gloria, la honra, la adoración a ti. Precioso Rey, nos humillamos ante tu presencia, te pedimos perdón, límpianos con tu sangre preciosa, limpia nuestras vidas de toda impureza, de toda mancha, de toda contaminación, Señor. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, te rogamos que seas tú derramando una gracia muy especial en esta noche, para que a través de tu Espíritu Santo podamos entender la palabra, podamos aprender y que esta palabra viva y eficaz traiga vida a nuestro corazón. Oh Padre, que traiga sanidad, que traiga alivio, que traiga confianza en ti. Oh Dios, esperanza, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que esta palabra que va a llegar a cada hogar haga lo que tenga que hacer, Señor. Trae alimento, Señor, a tu pueblo que estamos anhelando, deseoso, Señor, de tu palabra. Realmente, Señor, en este tiempo queremos más de ti, más de tu poder. Oh, hermoso Señor, te damos la gloria, la honra a ti. Te amamos y te adoramos, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas cada familia, cada hogar, donde quiera que estén, Señor, que la palabra toque, llegue, transforme, sane, libere, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eres tú, Señor, eres tú, porque tú inspiraste la palabra. Tú, oh Dios, has dejado ese manual de vida para nosotros. Bendice, Señor, grandemente las familias en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús para que tu gracia se derrame. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez bienvenidos, hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Hoy vamos a seguir hablando acerca de las señales del fin. Pues ayer o anoche quedamos en la número 6, que es una decadencia espiritual. Una de las señales de los últimos días es una decadencia espiritual. O sea, por tanto pecado, por tanta maldad en la tierra, viene una tibieza que si el cristiano no está firme, no está buscando de Dios, no está teniendo comunión con el Espíritu Santo, no está leyendo esta palabra, entonces uno puede caer en esa tibieza espiritual y el enemigo a través del engaño nos puede arrastrar finalmente para hacer su voluntad. Así que vamos a hablar acerca de esto, la decadencia espiritual o la pérdida del primer amor. ¿Recuerdan? Jesús le dijo a la iglesia: has perdido tu primer amor. Y eso es algo tremendo. Eso, la pérdida del primer amor, trae a la tibieza espiritual, a un enfriamiento total. Y eso es algo que está pasando ahora mismo.
aunque parece ser que hay iglesias muy avivadas, pero ¿saben una cosa? A veces solamente es emoción, nada más. La gente se emociona y puede llorar y puede saltar y puede hacer un montón de cosas, pero no hay una transformación en la vida. Es puro ruido, nada más. Realmente es muy importante que nosotros veamos esto, porque sin darnos cuenta nos puede estar ocurriendo eso a nosotros. Así que dejemos que el Señor nos hable. El aumento, miren, de las religiones falsas, de los falsos profetas, engaño y mentira por todo lado, mentira disfrazada de verdad, y se está predicando otro evangelio. Entonces, esas cosas ha hecho que no hayan verdaderas conversiones, sino que a veces la iglesia se convierte en club social, nada más. Ahora, vamos a ver lo que es una verdadera conversión. Saben, he escuchado muchas veces que este versículo, por ejemplo, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, poco a poco nueva criatura es. Las cosas viejas poco a poco han de ir pasando algún día, y aquí algún día serán hechas nuevas. ¿Se da cuenta? No dice eso la Biblia. Eso se trata del alma, de los malos hábitos que van cambiando. Pero la conversión es automática, o sea, la conversión es el nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, veamos, vamos a ver dos verdaderas conversiones en la Biblia. ¿Qué es? En el libro de Lucas capítulo 19, del 8 al 10, veamos lo que ocurre cuando una persona en ese tiempo recibía a Jesús de todo corazón. Cuando había un verdadero arrepentimiento, había un cambio inmediato, como el ladrón de la cruz. Inmediatamente hubo un cambio en él. Bueno, Lucas 19, 8 y 10 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido, miren, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero decirles, mis hermanos, que una verdadera conversión ocurre instantáneamente después que la persona se arrepiente, recibe a Jesús en el corazón. ¿Recuerdan a Zaqueo? Él quería conocer a Jesús, sentía la necesidad de conocerlo. Y como no podías verlo porque era de pequeño de estatura, entonces él corrió, se subió a un árbol, y cuando él estaba subido en el árbol, Jesús pasó por debajo del árbol, y cuando pasaba por ahí, levantó la mirada a Jesús y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy tengo que posar en tu casa. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo Zaqueo? Miren, Zaqueo, dice la palabra, que él descendió a prisa y le recibió gozoso, con alegría. Y cuando llegó a la casa, mientras todos murmuraban que era un hombre pecador, que cómo va a cambiar, que ese hombre, si Jesús supiera que es un pecador, ha robado a medio mundo, ese solo le gusta la plata, y bueno, y murmuraban. Pero dice que cuando terminaron de comer, Zaqueo se puso en pie. Eso hizo.
se puso en pie y dijo: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico, el Señor le dijo: da la mitad, da tus riquezas, vende todo y da a los pobres. Y él se fue triste porque no hubo un cambio en su vida. Y él se encontró con Jesús, pero amaba más el dinero. Entonces, hay mucha gente que ahora ama más el dinero, la fama, y no viene a Jesús. Entonces, Zaqueo se puso en pie y dijo resueltamente: Señor, la mitad de mis bienes va para los pobres. Y si a alguien le he robado o defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Miren ustedes, ¿qué pasó? Hubo una conversión, un cambio de vida. ¿Y cuánto demoró? Él le recibió a Jesús cuando bajó del árbol. Llegaron a la casa, comieron, ya Zaqueo estaba siendo transformado y él se puso en pie y habló. Hubo un cambio de vida. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y se convirtió, ¿sabe qué? En otra versión dice: él y toda su familia se convirtieron. Eso pasó. Lo mismo ocurrió cuando Pablo y Silas fueron a la cárcel. Estuvieron cantando. Y cuando hubo ese terremoto, el carcelero pensó que todos se habían ido. Y ocurrió que cuando Pablo y Silas le dijeron: no te hagas daño, todos estamos aquí, él dice la palabra: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué pasó? Cree en Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos. Y automáticamente luego se bautizó él y toda su familia. Una conversión total. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Sabemos que él iba persiguiendo a los cristianos. Se le presenta el Señor Jesús, cae del caballo, estaba lleno de polvo, de tierra, quedó ciego, pero automáticamente le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: anda a tal ciudad, ahí se te deberá lo que debes hacer. Así que, mis hermanos, una conversión instantánea. Ese es el cambio, ese es el poder del Evangelio, mis hermanos. No podemos decir que el Evangelio tiene poder, pero una persona tiene que pasar años para ser transformado. No es así. Ese es el Evangelio que hoy se predica. Pero Jesús dijo: y será predicado este Evangelio. Ese es ese Evangelio que cambia, que transforma, que trae vida. Cuando hablamos de Mateo, Jesús pasaba por un lugar donde estaba Mateo sentado, cobrando ahí los tributos públicos. Y Jesús se asomó a levantarle: Zaqueo, ven y sígueme. Y él se levantó y le siguió, y quedó todo. Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesús, que viene y toca el corazón de las personas. Pero hoy, les aseguro, en muchos lugares se está predicando un evangelio tibio, un evangelio poco a poco. El Señor te va a ir cambiando y en algún momento vas a ser cambiado y transformado. Mis hermanos, entonces, eso es para realmente que el Señor quiere derramar su gracia, su poder ahora. Quiere que prediquemos un evangelio que transforme y cambia vidas. Amén. Ahora, miren, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 8, vamos a ver aquí, y vamos a leer en la versión del lenguaje actual, porque está un poco más explicado, diría, que lo podemos entender mejor. En el libro de segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2 del 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses. Bien, dice así la palabra. Cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, y aquí hay algo interesantísimo, lo que dice la palabra. O sea, el apóstol Pablo dice, cuando Cristo venga en las nubes, cuando suene esa trompeta, ¿qué va a pasar con la iglesia que está viva, llena del Espíritu Santo? Esa iglesia que le está esperando, dice, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos ruega? Miren ustedes, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en el que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso. ¿No les parece medio estas palabras que el Espíritu me dijo? Es que el Espíritu Santo me dijo que les diga a ustedes y esto dice el Señor. Miren ustedes, y hay muchas cosas y profecías de hombres que engañan. Entonces, dice, o que nosotros les enseñemos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará, miren, hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Está hablando del anticristo. Este hombre está en contra de Dios y en todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien, saben ustedes que Él, el que lo detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. O sea, la iglesia, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, con su iglesia, tiene que ser levantada y empezará a reinar el anticristo. Pero antes de eso, vamos a ver tanto engaño, tanta maldad. Y sigue diciendo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Miren, solo que falta quien se quite de en medio y lo que detiene a ese hombre. Después de eso, miren, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en Él, en el verdadero mensaje, y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Por eso, mis queridos hermanos, cuando ahora en este tiempo el enemigo está tratando de engañar, de que la iglesia se enfríe, que la iglesia ande tibia, a medias, mundanamente, pero con tanta bulla, con tanto ruido, con tantas palabras bonitas, palabras de esperanza en este mundo, un evangelio cómodo. Eso es lo que el diablo quiere, que vivamos un evangelio cómodo. Pero ¿qué pasa? Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, si estamos esperando a Cristo, si este tiempo buscamos la santidad,
buscamos realmente a Dios como Él quiere, vivimos el verdadero evangelio, un evangelio de consagración, de santidad, de oración por los perdidos, de comunión con el Espíritu Santo. ¿Saben? Dice la palabra que Cristo viene, nos vamos con Él, asoma el anticristo y toda la gente que no quiso creer en el verdadero evangelio. Miren, aún en las familias hay esposos que no son convertidos y no quieren caminar con Dios, y no quieren. O algún momento, después de que Cristo lleve a su iglesia, van a ser obligados a adorar al anticristo. Y le van a adorar. ¿Y qué va a pasar? Dios va a permitir que sean engañados, dice la palabra, porque no quisieron recibir el amor de la verdad que los podía salvar. Así que mis hermanos, amigos, este es el tiempo de vivir en santidad, de vivir, guardando esta palabra, haciendo lo que la Biblia dice, y nos vamos con Él. Después de eso, se acabó la gracia. La gracia dura desde que Cristo fue al cielo en las nubes y hasta que aparezca otra vez en las nubes y lleve a su iglesia, se acabó la gracia. ¿Se da cuenta? Y de ahí viene un tiempo terrible con el anticristo. Y todo el mundo, dice la Biblia, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la bestia. Eso dice la palabra. Así que, miren hermanos, que la iglesia lastimosamente ha entrado a 3 etapas. Y una peor que la otra. O sea, vamos a hablar de 3 etapas de la iglesia. Y aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, la primera etapa, que la iglesia empieza a hacerse mundana. Empieza a hacerse mundana, o sea, empieza a acomodarse a las cosas del mundo. Ya no se le hace nada, o sea, ya no hay esa pasión por Dios. Se hace una iglesia social. Miren, organizan aún bailes, fiestas, partidos de juego, se ponen a jugar baraja, también compran la lotería por si acaso, hacen ferias, hacen rifas, hacen bingos para sacar dinero. Y también, ¿ha escuchado usted de bares cristianos? ¿Sí? Es increíble. Pero hace algún tiempo alguien me decía, yo que iba a poner un bar cristiano para que los jóvenes puedan venir aquí y no importa. Y la música, les digo, no, la música tiene que ser secular para que no se asusten. Y una vez que entran en eso de que están ahí, poco a poco se les empieza a hablar. ¿Se da cuenta? ¿Jesús dijo que prediquen ese evangelio? No. Entonces, la iglesia entra primeramente a la primera etapa mundana. Se acomoda con el mundo. Así como escucha música cristiana, también tiene música mundana. Escucha música mundana y es normal ver películas de terror, de violencia, o pasarse tanto tiempo en ese tipo de cosas. Eso es entrar a una etapa mundana. O sea, al Señor le puedo dar, si me queda tiempo, entonces leo la Biblia rapidito, ¿no? Porque se me pasa la película. Leo la Biblia un ratito y se acabó. Entonces oro. Si es que me doy tiempo para orar, oro un ratito y también listo. ¿Se da cuenta? Y más tiempo le doy al mundo, a las cosas, al trabajo, menos a lo primero, que es poner en primer lugar a Dios en mi vida. Él debe ser el primero. Me levanto, voy a orar.
me doy el tiempo de orar, leer unos versículos de la palabra, decirle: Señor, me pongo en tus manos, acompáñame en este día, bendice mi familia, pongo en tus manos, Señor, el trabajo, ayúdame, Señor, ¿sí? Y hago las cosas correctas. Eso es, mis hermanos. Y si alguien por ahí me insultó, lo bendigo, lo perdono. Si alguien necesita ayuda, me esfuerzo por ayudarlo. Esa es la iglesia de Cristo. Pero hoy, lastimosamente, se ve gente apagada, gente pensando en un montón de cosas. Se reúnen los jóvenes por ahí. ¿Y para qué se reúnen? Para ver una película mundana, para escuchar música mundana. Y son los jóvenes cristianos. Miren ese tipo de evangelio que se proclama hoy en muchas iglesias. Esa es la primera etapa, que la iglesia empieza a acariciar el mundo. Empieza a sentirse bien. No es nada malo un traguito, no es nada malo un bailecito sanamente entre cristianos. Y eso realmente es el comienzo para la apostasía. Ahora, la segunda etapa, miren, la segunda etapa va un poco más avanzada. Miren, su único fin es el de complacer a sus miembros. O sea, el pastor empieza a complacer a sus miembros, a predicarles ya un poco suave, ¿sí? Le habla, le predica de la paz, le predica lo mejor está por venir, le habla de prosperidad, que Dios lo ama y que Dios va a bendecir y que Dios va... Bueno, entonces no se predica la verdad acerca del pecado. No se predica: el alma que pecare esa morirá. Si tienes pecado en tu vida, si aparte de tu esposa tus ojos están en otra mujer, solamente mirándola estás cometiendo adulterio, y el adulterio lleva a la muerte, es pecado. ¿Se da cuenta? No se predica ahora en ciertos lugares. Hay iglesias preciosas, llenas del Espíritu Santo. Se predica la verdad de Dios. Se predica ese evangelio. Y también, mis hermanos, ¿por qué no se predica la verdad acerca del pecado? Por no incomodar a los miembros. Porque hay muchas veces miembros muy adinerados, tienen su buen trabajo, pero esa persona, ese miembro de la iglesia, anda en adulterio. Entonces, si me voy y le digo que y predico fuertemente contra el adulterio, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, entonces se me puede ir y se bajan los diezmos. Lastimosamente eso pasa en algunos lugares, no en todos, algunos lugares. Otra cosa, no se habla acerca del infierno. La Biblia habla de cielo, infierno y lago de fuego. Y no se predica del infierno para que no se asusten. Es que se pueden asustar, no se puede hablar de condenación. ¿Saben? Esa es una etapa en que la iglesia está entrando está entrando la segunda etapa, que se está acercando a la apostasía. Eso es tremendo. Entonces, tampoco se habla del nuevo nacimiento, del cambio de vida, de una transformación como la que tuvo Pablo y que estuvimos hablando. Así que, peormente del arrebatamiento de la iglesia,
Miren, la iglesia necesita conocer la verdad de Dios, lo que está aquí escrito. Jesús mismo habló del infierno, habló del lago de fuego, habló del cielo, habló de la oración, habló de su segunda venida y habló que la paga del pecado es la muerte. Por eso a Jesús lo querían matar y apedrear. Dice la Biblia que él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él hablaba la palabra y le decía de frente a las personas y le hablaba un evangelio poderoso, un evangelio que mucha gente lo que hacían era quererlo matar, como lo mataron a Esteban y a todos los discípulos. Este evangelio verdadero, ¿sabe qué hace? Este evangelio viene y lo sacude a la persona, lo incomoda. Y por eso algunas personas de algunas iglesias que se predica el verdadero evangelio se incomodan y se van. No aguantan. De media prédica la gente coge y se va. Porque mucha gente está buscando que me hablen lo que yo quiero. ¿Sí? Lo que yo quiero, lo que necesito oír. Así que mis hermanos, esa es la segunda etapa. Y muchas veces dicen, no, miren, ¿por qué no ha predicado la segunda venida de Cristo? Bueno, miren, saben, finalmente todos nos vamos a ir. Todos los que estamos en la iglesia hemos creído y todos nos vamos a ir. Pues eso no es así. El Señor va a llevar a sus escogidos. Por eso dice la Biblia, que Él va a llevar a quienes lo esperan. ¿Y cómo lo vamos a estar esperando? Que dice en el libro de Efesios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el engaño que hay ahora, en la falsa doctrina y cuántas cosas falsas que se están filtrando, no me dejo engañar, no me dejo enfriar. No importa lo que pase, sigo avanzando y sigo buscando de Dios, no me contamino con el mundo. ¿Se da cuenta? Es algo muy diferente, un evangelio de poder, de paz. Ahora, la tercera etapa, que es una iglesia apóstata. Y eso es muy importante, porque en Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, Primera de Timoteo 4, 1 y 2, dice así la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hablando de estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, y sigue diciendo ahí el versículo, dirán esto y el otro. Pero miren, entonces dice la palabra que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, quiere decir, abandonarán la fe, dejarán el camino correcto para ir tras los caminos de mentira. Porque dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces las doctrinas de demonios no son nomás las sectas que podríamos decir. No, está hablando lastimosamente que de muchas iglesias cristianas se está predicando hoy doctrinas de demonios. Es tremendo eso, mis hermanos. ¿Y por qué razón? Porque la gente simplemente viene alguien, le habla, y como no lee la Biblia, como no tiene comunión con Dios, no tiene discernimiento espiritual, entonces fácilmente cae en el engaño y en el error. En la palabra, segunda de Timoteo 4:3, dice así, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Cristo confronta. El Evangelio de Cristo requiere de cambios. El Evangelio de Cristo requiere que una persona se aparte del mal, deje el adulterio, deje el robo, deje de mentir y se vuelva a Cristo y empiece a hacer lo correcto. Miren ahora cuánto soborno, cuánta gente, aún cristiana, que soborna a un policía o a alguna autoridad. Entonces, qué pena. Lastimosamente, eso es corrupción y eso es un evangelio barato, la persona que hace eso. Entonces el evangelio de Cristo demanda cambios. Por eso dice aquí, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? La sana doctrina implica cambios. ¿Se da cuenta? Implica que deje mi vida pasada, o sea, un cambio de 180 grados. Eso pasó con Pablo, por eso les hablaba de Pablo, de Zaqueo, de los discípulos. Dice que la palabra, que al instante dejaron sus redes y a su padre y se fueron con Jesús. Mateo al instante dejó la mesa donde estaban los tributos públicos y siguió a Jesús. El apóstol Pablo al instante, cuando el Señor Jesús se le presentó, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta? Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, lo puso en primer lugar a Dios. Entonces no es, bueno, va a ser mi Señor cuando lo necesite. Pero yo voy a vivir mi vida todavía porque tengo cosas ahí. Eso es lo que dice la palabra, que no sufrirán la sana doctrina. Ahora se predica un evangelio fácil, un evangelio que solamente le dicen, ven a Cristo y Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, Él te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay palabras muy hermosas que dice la Biblia y se toma eso y se lo tergiversa para que la persona crea que la vida es color de rosa. Pero van a venir, dice la Biblia, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, el evangelio de Cristo es, deje el pecado, apártese del mal, busque la paz y sígala. Busquemos al Todopoderoso, porque realmente hoy hay una decadencia espiritual que está llevando al cristianismo a una apostasía que ya estaba escrito. Y eso es algo tremendo. Miren, esta decadencia lleva al hombre a la apostasía. El liberalismo o el modernismo, como lo llaman algunos, no está al día, por el contrario, sin embargo, es tan antiguo como el jardín del Edén. O sea, Satanás ha tratado de engañar al hombre, como le engañó a Adán y a Eva, y puso dudas en su mente. Así Satanás ahora, con doctrinas falsas, está llenando la cabeza de mucha gente para apartarse de Dios, haciéndolo creer que es una sana doctrina, para irse en pos de esa doctrina. Miren, algunos errores
que se divulgan en las principales denominaciones, algunas, ¿no? Hoy en día. Por ejemplo, dicen, todos los hombres somos hermanos y Dios es nuestro Padre. No importa, ¿no? Ya viene a la iglesia, ya es mi hermano y todo. También se dice, Dios es un Dios de amor, de modo que todos llegaremos al cielo de alguna forma. Él no va a enviar a nadie al infierno porque es un Dios de amor. Y no importa que uno se descuide, Dios perdona, Él es un Dios de amor y misericordia. Cumplan la regla de oro y haced todo lo que podáis y todo va a salir bien. Los milagros no fueron más que acontecimientos y circunstancias, o sea que pasaron los apóstoles. El infierno es aquí mismo en la tierra y cosas por el estilo. Y tú sabes, dice, que el Señor nos ama de todas maneras y Él nos perdona. 7 veces cae el justo y de todas ellas me va a levantar. No está hablando de caer en pecado y en pecado, está hablando de las pruebas. Vino una prueba fuerte a su vida y de ahí se levantó. No está diciendo que cayó 7 veces en pecado. No, eso no está hablando así. Entonces, miren hermanos, ahora hay un modernismo, el humanismo a la moda. Entonces, el humanismo que hace, procura que el hombre llegue al cielo por sus propios esfuerzos, por las buenas obras y cosas así. Entonces, miren, la verdad es que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Esto de la apostasía lo vamos a ver el día de mañana un poco más, vamos a entrar un poco más profundo acerca de la apostasía, porque ya en el libro de Isaías, y usted ya puede leerlo, porque de ahí vamos a hablar un poco, Isaías capítulo 30, y vamos a leer un versículo, Isaías 30 y el verso 8, y nos vamos a dar cuenta lo que nos está hablando ahí. Isaías capítulo 30, leamos un poquito, verso 1, dice la palabra, ay de los hijos que se apartan, verso 1, 31, ay de los hijos que se apartan, mira, está hablando de hijos, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores llegan a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre sus lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ahora dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrale un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces aquí está hablando que el Señor le dice a Isaías, ve, escribe esta visión
hasta el día postrero, o sea, estos días, eternamente y para siempre. Aquí está hablando en los primeros versículos, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Y para qué? Para descender a Egipto. Miren, la palabra dice, el Señor dice, ay, al Señor le duele. A Él le duele que sus hijos que estuvieron caminando con Él se dejan engañar por el enemigo y se apartan de Dios. Esa es la apostasía, por eso dice, algunos apostatarán de la fe. Y dice la palabra, y se apartan para tomar consejo y no de mí. Ya no está viniendo a la palabra a ver qué Dios me dice. Y algunos van al horóscopo todavía. Y consultan al amigo y consultan a otras personas. ¿Qué puedo hacer? O se vuelven atrás. Y dice la palabra, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Es el Espíritu Santo, recuerdan que al tener comunión con el Espíritu Santo, al leer la palabra, Él me va a recordar la palabra, porque Él me cobija y Él me guía a toda verdad, ¿se da cuenta? Entonces, dice la palabra, añadiendo pecado a pecado. O sea, y esto es lo que vamos a ver un poco más, es que la gente que empieza a apartarse de Dios, recuerdan la primera etapa, segunda etapa, y ya la gente en la tercera etapa ya está completamente apartándose de Dios y está metida, muchos en adulterio, muchos están metidos en el pecado y añaden otro pecado más, que es el de apartarse de Dios, no consultar a Él como hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces es algo terrible, y esto es para este tiempo precisamente. Y miren, mucha gente, lastimosamente, se ha escuchado a veces de grandes líderes, grandes hombres de Dios, que se apartaron y se fueron tras la mentira. Y eso ha pasado. Miren que han habido algunos hombres de Dios que se apartaron y después se hizo como una secta para engañar. Entonces tenemos que tener tanto cuidado en este tiempo, mis hermanos, porque aquí dice también que se aparta para descender a Egipto, se apartan de Dios para irse al mundo otra vez. Eso es la apostasía. ¿Cuánta gente, miren, cuánta gente se ha apartado de Dios, ha dejado ya al Señor para irse al mundo de pecado? Y ahí están trabados sin poder salir. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener tanto cuidado, porque esto viene poco a poco. Poco a poco. Se dan cuenta que cuando empecé enseñando acerca de los falsos profetas, ellos vienen y uno empieza a escuchar, empieza a acomodarse, deja de leer la Biblia, deja de la oración, deja la comunión con Dios, no le da tiempo al Señor, más preocupado pasa en el trabajo, en las películas, en el internet, en el Facebook, en cualquier otra cosa, no buscando de Dios. Y poco a poco se va saliendo sin darse cuenta. Es como el ejemplo de una rana. Una rana la mete en una olla con agua fría y ahí está feliz. Le prende candela, le enciende el quemador y se va calentando el agua y ella sigue feliz, no se da cuenta. Luego está hirviendo el agua y no se da cuenta y ya se muere. Eso está pasando, mis hermanos. Hemos entrado a la hora donde dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se da cuenta? Y por haberse multiplicado la maldad, el engaño y todo eso, el amor de muchos se enfriará.
y caemos en la tibieza, en la frialdad, y nos vamos poco a poco acostumbrando, pero no es malo bailar sanamente, no es malo escuchar música romántica, no es malo esto, no es malo el otro. Entonces empieza a mezclar lo santo con el pecado y poco a poco, se va apartando de Dios hasta que llegue el momento en que ya no quiere saber nada. Eso es la apostasía, eso es tremendo. Así que mis hermanos, necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón en este tiempo. Miren, Dios ha permitido que estemos en esta cuarentena. ¿Para qué? Para prepararnos, para analizar nuestra vida. Hermanos, familias en el Señor, analicemos la palabra de Dios, analicemos este tiempo. Necesitamos ser ardientes en el Espíritu. Miren, la verdadera iglesia de Jesucristo, la que está en el libro de Hechos, eso es el ejemplo a seguir. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida agradable a Dios, una vida lista, y cuando Cristo venga y suene la trompeta, volamos con Él. Y vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo transformado como el de Jesucristo. Pero si hay pecado, hay tibieza, dice la Biblia, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Frío o caliente, no hay más. Así que, ¿usted qué quiere ser? ¿Frío o caliente? Póngase a pensar. Así que si quiere ser ardiente en el Espíritu, vamos a orar. Vamos a orar en este momento y pidámosle al Señor que Él nos ayude para no caer de la gracia, para no caer en tibieza, para no dejar que el mundo nos vaya moldando. La palabra de Dios dice, no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Digámosle al Señor, transfórmame, Señor. Entonces, la vida cristiana es una vida agradable a Dios, una vida, como habíamos visto ya la semana anterior, que tenemos que ser como esa lámpara en medio de las tinieblas, que no tiene nada que ver con el mundo, nada que ver, absolutamente. Una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Esa es la iglesia de Jesús. Hay mucho que hablar de esto, pero yo creo que es suficiente. Necesitamos nosotros, entonces, mis hermanos, volver a la santidad, volver a ese primer amor. Si usted no está viviendo ese primer amor, la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos. Déjame leerle y termino con esta escritura en el libro de Apocalipsis. A ver, vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí no vemos que Jesús está hablando de una persona apartada que está en el mundo, en el pecado. No, está diciendo simplemente, aquí está diciendo que está trabajando para el Señor, le está sirviendo, está ahí firme, sin ceder al mal, pero ha dejado el primer amor. Y miren que eso es suficiente. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, si esto lo pide así, mayormente, si hay pecado, si hay cosas mundanas en la vida, ¿se da cuenta? Entonces Dios quiere 100%, 100%, recuerda. Oremos en este momento. Poderoso Dios, en esta hora hemos leído tu palabra. Hemos visto, Señor, en tu palabra que el Evangelio en estos últimos tiempos, en muchas personas, oh Padre, va a ser muy poderoso, pero en otras personas va a haber un desvío total, hasta que incluso escucharán otro evangelio y se dejarán engañar. Tu palabra dice, por tanto mentiroso, por tanto engañador, Señor, te rogamos, oh Señor Dios de los ejércitos, que tú nos ayudes a mantenernos firmes, a que no nos desviemos con ninguna doctrina, oh Padre, que se predican muchas doctrinas ahora en este tiempo, muchas herejías, se predican doctrinas de demonios, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos, oh Padre Celestial, caminar contigo, que podamos vivir para ti, oh Dios de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes. Y si no estamos tan firmes, ayúdanos, Señor, a firmar nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a caminar como es digno de ti, agradándote en todo. Perdona, Señor, la tibieza, la frialdad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a caminar en ese primer amor. A vivir como es digno de ti, agradándote en todo. A vivir un evangelio, oh Señor, como el que tú predicaste. Ese evangelio significa morir cada día, yo tomar la cruz y caminar contigo. Oh Padre, gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a mantenernos firmes hasta el final, hasta que tú vengas, Señor, y a no dejar que ninguna mancha del mundo, ninguna cosa del mundo se nos pegue. Oramos en este momento, Señor, para que limpies nuestra vestidura completamente. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Y ayúdanos, Señor, a purificarnos, a consagrarnos delante de ti, a caminar en esa santidad, que eso es lo que a ti te agrada. Gracias, poderoso Señor, y ayúdanos a predicar un evangelio como el que tú predicaste, Señor. Un evangelio que cuando tú lo predicabas querían hasta matarte, Señor, porque no soportaban. Y la gente no soporta porque este evangelio confronta, Señor. Oh Padre, pero también da vida. Este evangelio sana, libera, transforma, cambia, Señor, como lo ha hecho con nuestras vidas. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh Padre amado, gracias, gracias, Señor. Ahora queremos orar, Señor,
por algunas necesidades que hay, Señor. Oh Padre amado, queremos en el nombre de Jesús orar, Padre, por las familias que están necesitando, Señor. Oh Padre, hay algunas familias cristianas, no cristianas también, que no te conocen aún, que están infectadas con coronavirus. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor. Oramos para que tu amor se mueva, para que tu gracia se extienda. Padre, te pedimos, Señor, por la familia cristiana, por la familia que te conoce a ti. Si hay algunos que están infectados con coronavirus, te rogamos que tengas misericordia, que tu mano de amor se extienda, que tu gracia, Señor, se derrame en esas vidas, en esos corazones. Amado Dios, gracias. Toca, Señor, toca sus vidas. Gracias, precioso Dios. Gracias, amado Rey. Oh Padre amado, solo en ti hay vida. Solo en ti, Señor, hay esperanza. Oh Dios, amado Dios, oramos para que el evangelio que tú predicaste, ese verdadero evangelio que trae vida, sea predicado en todo lugar. Oh Señor, que este evangelio sea proclamado en nuestra nación y ahora se predique en los lugares donde hay tanta necesidad. Amado Señor, Dios Todopoderoso, derrama tu gracia, derrama tu bendición. Bendito Señor, tú vienes pronto. En un momento a otro sonará la trompeta. Y estamos tan cerca, Señor, que tú vengas. Y por eso te rogamos, Señor amado, que antes que se termine la gracia aquí en esta tierra, sea proclamado el Evangelio. Oh Señor, gracias. Oramos para que en estos hogares de aquí de esta nación venga armonía, Señor, y escuchen la palabra. Oh Dios del cielo, ten misericordia de las familias. Oramos en el nombre de Jesús para que el Evangelio los alcance, para que puedan arrepentirse. Oh Señor, ten misericordia, Padre. Que la gente se vuelva a ti. Oramos en el nombre de Jesús para que la iglesia también deje la tibieza, para que tu iglesia deje la amistad con el mundo, para que la iglesia se vuelva a ti de todo corazón y puedas derramar de tu unción, de tu gracia, y venga un despertar espiritual para que prediquemos un evangelio de poder. Gracias, Señor. Para eso necesitamos la unción, para proclamar el evangelio, para llegar a las familias, para llegar a los corazones que necesitan, Señor. Gracias, poderoso Rey. Bendito Señor, oramos por esas personas que aún tienen un corazón muy duro, que no pueden humillarse delante de ti, que no pueden pedir perdón al esposo, a los hijos, a la esposa. Personas que viven en el pasado, personas, Señor, que han endurecido sus corazones, oh Padre, y les cuesta tanto el humillarse, el pedir perdón, el perdonar, el caminar en unidad, en armonía. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia, porque en todos lados hay personas con un corazón endurecido. Transforma, Señor, sus vidas. Ten misericordia, Señor. Oh Padre, grande eres tú. Grande es tu amor, Señor. Oh Padre Santo, oramos para que tu iglesia viva en santidad. Oramos, Señor, porque sabemos que hay muchas personas aún de otra iglesia
que tal vez no pertenecen al río de vida, pero son nuestros hermanos. Y tú los amas, y tú quieres bendecirlos. Oramos para que estas iglesias, congregaciones, obtengan un avivamiento, Señor. Derrama, Señor, tu gracia en cada congregación. Bendice a cada pastor en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación, Señor. Bendice a los pastores, a los ministros del Evangelio. Bendice al liderazgo, Señor. Derrama tu gracia, Padre. Bendito sea tu nombre. Oramos por la familia tuya, Señor. Algunos miembros de la familia están enfermos. Te pedimos, Señor, que tú seas sanando, que seas trayendo, oh Dios, esa gracia sanadora en cada uno de ellos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Trae sanidad a sus cuerpos. Y así tú sabes, Señor, cuántas familias que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas, enfermos. Tócalos, Señor. Toca sus vidas, Padre. También oramos, Señor, una vez más, por los hospitales, las clínicas, donde hay montones de enfermos y muchos están muriendo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de estas personas. Dales una oportunidad más, Señor, para que te conozcan. Que de alguna manera escuchen la palabra. Ten misericordia, Jesús. Oh Padre amado, gracias porque tú eres bueno. Y bendice a los doctores, enfermeras, autoridades de policía, militares, bomberos, todos los que están aportando con su ayuda, con su esfuerzo, luchando contra esta enfermedad del coronavirus, Señor. Dales la fuerza. Derrama tu gracia, derrama tu bendición, Señor. Oh Padre, porque tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oh Padre amado, realmente las naciones todas estamos en guerra contra esta peste del coronavirus, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y que al mismo tiempo, Señor, mucha gente se vuelva a ti. El hecho de estar en una cuarentena, Señor, sin poder salir, sin poder ir al fútbol, o a jugar, o a divertirse. Oh Dios, que ahora tomemos conciencia y nos volvamos a ti, Señor. Que cada hogar, cada familia en nuestra nación se vuelva a ti. Gracias, poderoso Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que los hermanos que fueron a entregar esos refrigerios, la palabra, el versículo que va en cada uno de esos refrigerios, toque el corazón. Toca, Señor. Ten misericordia, Padre. Toca los corazones para que se vuelvan a ti, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos a ti. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti. Gracias, poderoso Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos, familia, el día de mañana a la misma hora, 8 en punto de la noche, para poder estar compartiendo nuevamente esta palabra preciosa. Recuerden el Evangelio de Jesucristo, el que predicó Él. Que Dios les bendiga grandemente.